Esta última lección tratará sobre el último capítulo del libro de Deuteronomio. El comienzo de esa conclusión hace eco del comienzo de la introducción del libro. Ambos pasajes sitúan a Moisés en las llanuras de Moab, enfrente de Jericó, justo antes de la posesión de la tierra. Esta inclusión marca los límites, principio y final del libro. Esta vez, sin embargo, Moisés ha subido a la cima de la montaña y tiene una vista de todo el país. Y este pasaje sobre la muerte de Moisés continúa, de hecho, en Deuteronomio 32, del 48 al 52, antes de la bendición de Moisés en Deuteronomio 33, en el que aprendemos que Moisés ha llegado a ese lugar por orden de Dios y donde Dios explica por qué Moisés no podrá disfrutar de la tierra. En esta lección nos centraremos en la resurrección de Moisés, un evento que no se relata explícitamente en el libro, aunque se sugiere a través de algunas pistas textuales. Exploraremos el significado del evento de la resurrección de Moisés para nuestro entendimiento de la resurrección de la humanidad y para nuestra esperanza en el reino celestial de Dios, la tierra nueva prometida. En un momento más regresaré. Leo en el libro de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Como hemos visto durante todo el trimestre, Moisés es protagonista humano en el libro de Deuteronomio. Su vida, su carácter, sus mensajes impregnan el libro. Y aunque Deuteronomio trata sobre Dios y su amor por el pueblo de Israel, Dios a menudo utilizó a Moisés para revelar ese amor y hablarle a su pueblo Israel. Ahora que llegamos al final del trimestre, al final de nuestro estudio de Deuteronomio, llegamos también al final de la vida de Moisés, al menos su vida aquí. O como lo expresó Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 504, Moisés sabía que debía morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitía asistirle en sus últimas horas. La escena que les esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba, el pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo. Pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y a la misericordia divinas. Así como la vida y el ministerio de Moisés revelaron mucho sobre el carácter de Dios, así también su muerte y su resurrección. Veamos cuál fue el pecado de Moisés por el cual no pudo entrar a la tierra prometida. Una vez tras otra, incluso en medio de su apostasía y peregrinaciones por el desierto, Dios proveyó milagrosamente para los hijos de Israel. Es decir, por más que no lo merecían, y muchas veces fue así, la gracia de Dios fluía hacia ellos. ¿Sabes que en la actualidad también nosotros somos receptores de su gracia? Por más que tampoco lo merezcamos. En definitiva, no sería gracia si la mereciéramos, ¿no es cierto? Además de la abundancia de alimento que el Señor les había proporcionado milagrosamente en el desierto, otra manifestación de su gracia fue el agua, sin la cual perecerían rápidamente, especialmente en un desierto seco, caluroso y desolado. Sobre esta experiencia, Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, Elena de White también comenta acerca de esto. Ella dice: donde quiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Cómo entendemos el castigo por el cual el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho y ahora no podría entrar en la tierra prometida? Vamos a la palabra. Vamos esta vez al libro de Números, capítulo 20, versículos 1 al 13. Escuchemos esta historia
Tú la conoces bien, pero es bueno repetir para no olvidar, como estudiamos en las lecciones atrás. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, por un lado, no es difícil ver y entender la frustración de Moisés. Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, las señales, los prodigios y la liberación milagrosa, aquí estaban finalmente en los límites de la tierra prometida. Pero de repente les falta agua y comienzan a conspirar contra Moisés y Aarón. ¿Será que el Señor no podría proveerles agua ahora como lo había hecho tantas otras veces? Por supuesto que sí. Podía hacerlo y lo volvería a hacer. Sin embargo, considera las palabras de Moisés cuando golpeó la roca incluso 2 veces. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Prácticamente podemos escuchar la ira en su voz porque comienza llamándolos rebeldes. El problema no era tanto su enojo en sí, que era bastante malo, pero entendible, sino cuando dijo: ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Como si él o cualquier ser humano pudiese sacar agua de una roca. Se atribuyó algo que solamente Dios podía hacer. Y en su ira en ese momento aparentemente se olvidó que era solo el poder de Dios que obraba en medio de ellos el que podía hacer este milagro. Él, nadie más que Él, debió haberlo sabido. Por eso con frecuencia decimos o incluso hacemos cosas que en un ataque de ira y hasta creemos que la ira es justificada. ¿Cómo podemos aprender a detenernos, orar y buscar el poder de Dios para decir y hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto? Escucha esto. Esa roca representaba a Cristo. Y ese golpe representaba lo que Cristo iba a padecer, la muerte de Cristo. Y Jesús murió una sola vez, fue golpeado una sola vez. Y Moisés, al golpear 2 veces, dejó de santificar a Dios ante el pueblo, rompiendo así el simbolismo de lo que esa roca representaba. Y tú dices, por algo tan sencillo. Hermanos, Dios tiene por responsables a los líderes más que al pueblo, a quienes ha llamado para que de alguna manera representen a Dios. Este no es un trabajo más, es un llamado, es un ministerio. Representantes de Dios. Nos gusta que nos llamen ungidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces como ungidos no estamos a la altura? O haciendo lo que Dios pide, o haciendo las cosas a nuestra manera. Tal vez estoy hablando demasiado claro, pero me hablo para mí mismo. Amados,
el pecado de Moisés implicaba algo más que solo su intento de ocupar el lugar de Dios, que ya era malo de por sí. También mostró falta de fe. Algo difícil de esperar en alguien como Moisés. Después de todo, este era el hombre que desde la zarza ardiente en adelante había tenido una experiencia con Dios diferente a la mayoría. Y sin embargo, según el texto, Moisés no creyó, dice, en mí. Es decir, Moisés mostró una falta de fe en lo que el Señor había dicho y como resultado fue incapaz de santificarme ante los hijos de Israel. En otras palabras, si Moisés hubiera mantenido la calma y hubiera hecho lo correcto al mostrar fe y confianza en Dios en medio de la apostasía, habría glorificado al Señor ante el pueblo y nuevamente habría sido un ejemplo para ellos de la verdadera fe y obediencia. Fíjate también cómo Moisés desobedeció al Señor porque dijo lo que Dios le pidió específicamente que haga. Números 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. En el versículo 9, Moisés toma la vara, como él le mandó. Y hasta aquí todo va bien. Pero según el versículo 10, en lugar de hablarle a la roca, de la cual el agua había brotado como una expresión asombrosa del poder de Dios, Moisés la golpeó, no solo una, sino 2 veces. Sí, golpear una roca y que saliera agua de ella fue milagroso, pero sin duda no tan milagroso como si simplemente le hablaba y esperaba a ver que sucediera lo mismo. Por supuesto, a simple vista quizás parezca que el juicio de Dios sobre Moisés fue excesivo o severo. Después de todo lo que Moisés había pasado, finalmente no se le permite cruzar a la tierra prometida. Siempre que se ha contado esta historia, la gente se pregunta por qué. Debido a un acto imprudente se le negó lo que había estado esperando durante tanto tiempo. ¿Por qué? La pregunta para nosotros es: ¿qué lección crees que habrán aprendido los hijos de Israel con lo que le sucedió a Moisés? Pobre Moisés. Después de haber llegado tan lejos, al borde mismo de la tierra prometida, después de haber vivido tantas cosas, finalmente se quedó fuera del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham muchos siglos antes. A tu descendencia daré esta tierra. Comenta mi escritora favorita: en completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a contemplar los milagros portentosos que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho en favor de su pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solo 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Y mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Y aquí, amados, hay algo muy interesante. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. El Señor estaba usando palabras casi literales de lo que había dicho vez tras vez a los patriarcas y a sus hijos acerca de darles esta tierra. Y ahora se la estaba repitiendo a Moisés. El Señor también dijo: te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. No hay forma de que Moisés, allí parado donde estaba, pudiera haber visto con una visión normal todo lo que el Señor le señaló, desde Moab hasta Dan, Neftalí y demás. Ellen White es clara, dice que fue una revelación sobrenatural, no solo de la tierra, sino de cómo sería después que hubieran tomado posesión.
En cierto sentido, casi parecería como si el Señor dijera, ¿podrías haber estado aquí si simplemente hubieses obedecido como debías? O algo así. No obstante, el Señor le estaba mostrando a Moisés que a pesar de todo, incluso a pesar del error de Moisés, Dios iba a ser fiel a las promesas del pacto que había hecho con los padres y con el mismo Israel. Como veremos, el Señor tenía también algo mejor reservado para su siervo fiel, aunque defectuoso. Deuteronomio 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Por lo tanto, con estos pocos versículos, Moisés, tan crucial en la vida de Israel, un hombre cuyos escritos perduran no solo en Israel, sino también en la iglesia y en la sinagoga en la actualidad, murió. Moisés murió, fue sepultado. El pueblo hizo luto. Y eso fue todo. Por cierto, el principio de las palabras de Apocalipsis se aplican aquí. Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sin embargo, amados, la muerte de Moisés no fue el capítulo final de la historia de la vida de Moisés. ¿Qué sucede aquí y cómo ayuda este versículo a explicar la presencia de Moisés más adelante en el Nuevo Testamento? Recién leímos en el versículo de memoria, Judas 9. Vamos a leerlo otra vez. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aunque solo tenemos un atisbo. Qué escena increíble se describe aquí. Miguel, Cristo mismo, disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Ahora tú dices, ¿cómo es esto? No cabe duda que Moisés era pecador. De hecho, el último pecado que se le conoce, asumir su propia gloria, como propia la gloria que era solo de Dios. Era el mismo tipo de pecado. De aquel que fue expulsado del cielo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fue lo mismo que hizo Lucifer, que Lucifer fuera arrojado del cielo en primer término. Y ahora Moisés se atribuye a sí mismo algo que solamente pertenecía a Dios. La disputa sobre su cuerpo debe haberse motivado porque Cristo ahora estaba reclamando para Moisés la resurrección prometida. Pero ¿cómo pudo Cristo hacer eso por un pecador como Moisés que había violado su ley? La respuesta, por supuesto, es solo podría ser la cruz. Así como todos los sacrificios de los animales apuntaban a la futura muerte de Cristo, obviamente el Señor ahora, anticipando la cruz, ordenó que el cuerpo de Moisés resucite. Y aquí comenta la Escritura inspirada. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Pregunto, amados, ¿cómo ayuda este relato a comprender la profundidad del plan de salvación que incluso antes de la cruz fuese Moisés a la vida eterna? Con la luz superadora del Nuevo Testamento, la exclusión de Moisés de la tierra prometida no parece un gran castigo, al fin y al cabo. En lugar de una Canaán terrenal y más adelante una Jerusalén terrenal, que durante toda su historia conocida ha sido un lugar de guerra, conquista y sufrimiento, ahora Jerusalén, la celestial, es incluso ahora su hogar, una morada mucho mejor, de seguro. Moisés es el primer ejemplo bíblico de la resurrección de los muertos que se conozca. Enoc fue llevado al cielo sin haber visto la muerte, Elías también,
Pero hasta donde llega el registro escrito, Moisés fue el primero en haber resucitado a la vida eterna. No sabemos cuánto tiempo durmió Moisés en la tierra, pero en lo que a él respecta tampoco importa. Él cerró sus ojos al morir. Y si fueron 3 horas o 300 años, para él fue lo mismo. También es lo mismo para todos los muertos a lo largo de la historia. La experiencia de ellos, al menos lo que respecta a estar muertos, no será diferente a la de Moisés. Cerramos los ojos al morir y lo siguiente que sabremos es la segunda venida de Jesús o desafortunadamente el juicio final. Qué gran promesa tenemos aquí. ¿Y por qué las palabras de Pablo tienen sentido solo si entendemos que los muertos duermen en Cristo hasta la resurrección? 1 Corintios 15, 13 al 22. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amados, sin la esperanza de la resurrección no tenemos ninguna esperanza. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. Como dice el apóstol, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en la cruz, como nuestro cordero sacrificial. Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y a causa de su resurrección, tenemos la garantía de nuestra resurrección, siendo Moisés el primer ejemplo de un ser humano caído y resucitado de entre los muertos. Y a consecuencia de lo que Cristo haría, Moisés resucitó. Y por causa de lo que Cristo ha hecho, nosotros también resucitaremos. A pesar de que al final flaqueó, podemos encontrar en Moisés un ejemplo de salvación por fe, fidelidad y confianza en Dios. Y en todo el libro de Deuteronomio podemos ver a Moisés procurando llamar al pueblo de Dios a una fidelidad similar. También nosotros que estamos en la frontera de la tierra prometida, recibimos el mismo llamado. ¿No es este mismo Dios el que nos llama a la fidelidad? Dios nos ayude a serle fieles. Oremos. Padre Celestial, al cerrar el estudio, yo diría bastante superficial, básico del libro de Deuteronomio, hemos repasado los grandes principios de cuánto nos amas, cuánto esperas de nosotros que seamos fieles. Ayúdanos a cumplir fielmente con nuestro ministerio, con nuestro llamado. Nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Queremos caminar en esa luz. Gracias por la vida de Moisés. Gracias por el ejemplo que él dejó. Gracias sobre todo porque tu gracia nos alcanza. Cuando parece que está todo perdido, allí tú nos ofreces tu gracia, tu regalo. Queremos aceptarlo. Y gracias por el manual que nos das, la Biblia, que nos ayuda a cómo disfrutar de ese regalo dado por gracia. Bendícenos para continuar estudiando tu palabra, viviéndola y compartiéndola con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, para finalizar, un hermoso párrafo inspirado seguido de unas preguntas de reflexión. Dice, cuando exclamaron airadamente, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, se pusieron en lugar de Dios como si dispusieran de poder ellos mismos, hombres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se lo dejó manchar su foja de servicios con una manifestación de debilidad humana.
el hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido al fin. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió haber sido engrandecido y ensalzado. En el monte de la transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrada por el cielo. Qué bueno sería que dediquemos más tiempo hoy a meditar sobre la promesa de la resurrección al final de los tiempos. Podemos confiar en Dios para decir que Él nos resucitará de la muerte si nos toca a nosotros descansar antes de ver personalmente a Jesús, si no estamos vivos. Dios prometió estar con sus hijos. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Dios nos ayuda a serle fieles. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Y será hasta el próximo programa que estaremos estudiando otro tema bíblico más. Mientras tanto, que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, vamos hacia la tierra prometida. Y gracias a Dios tenemos un buen GPS, un buen mapa y un buen guía que es Cristo Jesús, que nos llevará hacia el triunfo final. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Que Dios te bendiga. Maranata.